Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos en la segunda semana de agosto, aunque yo lo estoy grabando en la primera. Y bueno, os voy a enseñar una de las partidas que he jugado en un torneo en este verano. Fue el primer abierto internacional de Conil, un torneo muy bueno, la verdad es que muy contento, os lo recomiendo para próximos años. Y bueno, era una partida que jugué en la última ronda con un jugador llamado José Ignacio Moreno, con 1515. Pero además en ese torneo había ganado un 1850, no, un 1800 o un 1950, si no me equivoco. O sea que un jugador que lo estaba haciendo muy bien y subía muchos puntos. Y bueno, fue una partida muy interesante y quería traerosla porque bueno, me habían recomendado que lo haga, de subir partidas de torneos míos. Así que bueno, aquí va una a ver si os gusta. Bueno, yo llevaba blancas, mi rival negras. Y yo comencé con E4, peón de rey, C5, él contestó con la siciliana. Y caballo F3, la variante más normal, D6, esto se conoce como la siciliana abierta, D4 rompiendo el centro, se cambian un par de peones y caballo F6 atacando el peón de E4. Caballo C3 defendiéndolo, esto es muy común, y A6. Esta es la variante Najdorf, la más jugada probablemente de todas y teóricamente debe ser la que tiene mejor reputación, pero hay que conocer un montón de teoría, es muy compleja. Aquí yo juego alfil G5, que es una variante muy agresiva, poniendo presión sobre el caballo y posteriormente quizá clavándolo por posibles ataques a la dama. E6, controlando la casilla D5, esto es lo más común, y F4. El blanco, como vemos, consigue un buen centro, tiene las piezas bastante bien desarrolladas, el alfil está muy activo detrás del peón, ya que no se ha quedado encerrado, y por el contrario el negro pues tiene mucha flexibilidad a la hora de sacar las piezas. Aquí el negro tiene muchísimas jugadas, existe caballo BD7, existe alfil E7, me parece que existe dama B6 si mal no recuerdo, creo que existe dama C7, H6, B5 incluso. En fin, como digo, hay muchísimas posibilidades, aunque me parece que la principal es caballo B7, me parece, pero mi rival jugó con alfil E7, una jugada perfectamente normal, y yo proseguí con dama E2. La más común me parece que es dama F3, ¿vale? Pero bueno, yo jugué con dama E2. Y mi rival jugó con B5, una jugada que la verdad es que me molestó mucho. Creo que el negro ya está muy bien, objetivamente. La posición debe ser igualada. Porque digamos que está creando contrajuego muy rápido contra mi caballo, que puede no quedar bien en muchas líneas. También está sacando su alfil a B7, de donde va a ser muy fuerte. Y es muy flexible su posición, aún no ha definido bien cómo va a sacar este caballo. Y creo que eso es bueno para él. Aquí yo decidí jugar con A3 porque considero que, por ejemplo, si el blanco se enroca en largo, tras algo como B4, no sé si será muy pronto, pero la verdad es que me parecía molesto, porque veis que mi caballo se queda bastante mal. Si se va a B1, pues va a estar muy pasivo, y si se va a 4 puede haber toques con alfil D7, por ejemplo, en algunos momentos. Y por tanto no me gustaba esta posición. Así que decidí jugar aquí con A3, evitando su B4, aunque es cierto que a su vez crea un punto de ruptura en un futuro. Aquí mi rival siguió con enroque corto. Cabe decir que algo como dama B6 me parece que se puede responder con enroque largo. Y bueno, es verdad que el negro puede tratar de romper ya, y de hecho digamos que ha abierto ya una columna contra mi rey, pero de hecho al parecer esto es malo debido a la réplica E5, el blanco abre ya el centro, y digamos que tiene demasiado desarrollo y el negro muy poco para poder jugar de esta forma. Yo en la partida no iba a hacer E5, iba a jugar dama C4 buscando el cambio de damas y tratar de llegar a una especie de final con un poco más de desarrollo y quizá un poquito mejor de centro. Pero bueno, como digo, esto era lo que podría haber pasado, no ocurrió. Y mi rival jugó con enroque corto. Yo me enroqué en largo y jugó con dama C7. Y dama C7 tiene una sutileza, aparte que la dama suele estar muy bien presionando en la columna, y es que busca jugar probablemente caballo C6 en buenas condiciones. ¿Por qué lo digo? Generalmente, bueno, hay muchas sicilianas de estas Najdorf donde el caballo sale mucho antes a D7 porque defiende al otro caballo y también cubre la casilla de 5. Cabe decir que el blanco muchas veces busca meter un peón en E5 y por eso el negro también juega su dama ahí para controlar esta casilla. ¿Qué ocurre? Que en este caso, como vemos, mi caballo, voy a quitar un momento esto, mi caballo en D4 es una muy buena pieza. Toca en E6, pone cierta presión, toca en B5, podría llegar a saltar F5 en caso de que este peón desaparezca y digamos que defiende bastante bien además el enroque. ¿Qué ocurre? Que este caballo, como aún no está desarrollado, si el negro pudiera cambiar caballos, o sea, jugar caballo C6, cosa que es gracias a que está la dama y ha retrasado el desarrollo de ese caballo, si consigue cambiar estos dos caballos, digamos que está cambiando un caballo que de momento no hacía demasiado por uno que era una de mis mejores piezas.
Por tanto, eso sería bastante bueno para él. De hecho, tendría una siciliana muy buena. Por tanto, yo empecé a pensar cómo podía evitar ese cambio o qué podía hacer. Cabe decir que retirar el caballo atrás no tiene mucho sentido porque de repente mi caballo ya no va a estar en la buena casilla. Y al final encontré una jugada que lo evita y tiene una pequeña trampa. Y yo jugué con H4. Y bueno, puede parecer una jugada extraña que no tiene nada que ver, pero vamos a explicar la idea. Lo primero es ver qué pasa si nos hacen caballo C6, ¿no? Por cierto, la partida él jugó alfil B7 en esta posición. Lo primero vamos a ver qué pasa si saca su caballo. El problema es que ahora, como este peón defiende este alfil también, a pesar de que ya está defendido, podemos comernos el caballo y tras dama por C6, E5, rompiendo. Y bueno, el negro tiene básicamente dos opciones. O bien cambia peones, en cuyo caso cambio peones, o bien lo hace sin cambiar. Es decir, o bien hace, caballo D5. No hay mucha diferencia, como digo, pero bueno, generalmente el negro va a cambiar un peón, pero tras comer de peón y caballo D5, normalmente este alfil se quedaría atacado con jaque a la par que el caballo, por tanto yo no podría retomarlo. Sin embargo, como el peón ya está defendiendo mi alfil, yo aquí puedo jugar caballo por D5 y bueno, amenazo ganar una pieza si me come el caballo, por tanto me tiene que comer con jaque y tras peón por G5 y peón por D5, esta posición es clara ventaja blanca porque la columna se ha abierto, los peones son muy molestos a pesar de estar doblados, controlan las casillas negras y el alfil blanco también puede venir a D3 desde donde va a estar muy fuerte, la dama está pasando a H5, etc. Esta posición es muy mala para el negro porque además este alfil no coordina bien con los peones. ¿Qué ocurría? Que como digo, si hubiera sido antes, por ejemplo, supongamos que yo no hubiera hecho H4 sino por ejemplo yo que sé H3, ahora en esta línea, que sería parecido, no valdría porque tras este cambio de peones, caballo D5 toca al alfil con jaque y estaría obligado a cambiar alfiles y tras caballo por E7, pues esta posición ya no es tan buena como la otra. No digo que sea mala, pero ya desde luego no es lo mismo. Por eso la jugada H4 impedía ese caballo C6. Ahora bien, ¿qué ocurre si nos juegan H6? Porque es verdad que estamos dando la pareja de alfiles, que sabemos que en general es muy importante, sobre todo los alfiles de casillas negras en este tipo de sicilianas suelen ser fundamentales. ¿Y por qué estoy dando el alfil? Bueno, porque en este caso puedo comerme el caballo y tras alfil por F6 seguir con G4 y de esta forma, al haberse debilitado el negro con H6, cuando yo meta mi peón en G5 ya voy a estar abriendo el enroque y voy a empezar a abrir un montón de líneas contra el rey negro. Además estoy jugando alfil G2 muy rápido, presionando en esta torre y como vemos el negro aún tiene ciertos problemas de desarrollo, además como digo de mi amenaza de G5 ya abriendo. Y aunque por ejemplo haga algo como alfil E7, tras G5 ya prácticamente no puede evitar que se abra su posición del rey. Por tanto, este H6 no funcionaría tampoco. De hecho, la posición del negro ya es difícil. Aquí mi rival jugó con alfil B7, que bueno, desarrolla una pieza, ¿no? Ahora sí prepara caballo C6 porque podría retomar con el alfil y la dama sigue protegiendo E5 y al alfil negro y por tanto aquí de repente tengo que hacer algo para evitar otra vez su caballo C6 y tras pensar un rato decidí que la forma era jugar con F5. Ahora que el alfil se ha ido de C8 desde donde defendía este punto podemos jugar con F5, aprovechando que nuestro caballo aún está en D4, por eso os decía que era muy fuerte y amenazamos ganar un peón. De hecho, mi rival jugó con alfil C8 de vuelta. Vamos a ver qué ocurría con las otras opciones. Bueno, lo primero es que si hago como caballo C6, que bueno, amenaza a comernos el caballo, sencillamente en vez de cambiar piezas nos comemos el peón, si nos comen el peón le comemos y le damos un doble de torre y dama, y tras caballo por D4 comemos con jaque y tras torre por F7 y torre por D4, el blanco tiene un peón limpio de más, además de la casilla de 5 que es muy débil y al negro no la controla con peones, y esta posición es un desastre, no hay mucho que hacer. Por tanto, esto no es una opción, caballo C6, y la opción que se nos puede ocurrir, porque no es fácil defender este peón, es jugar con E5, cerrando. Pero ¿qué ocurre? Que esta jugada es, diría que es incluso peor, porque posicionalmente ya va a ser un desastre. Por ejemplo, tras algo como caballo B3, como vemos la casilla D5 ya ha quedado sin defender por ningún peón negro, ya no hay peones que puedan echar a una pieza aquí, y el blanco no solo ha conseguido la casilla D5, sino que también puede dar el alfil por el caballo y luego jugar con G4 y G5, lanzar el peón para atacar al rey negro, además de eliminar a otro defensor de esta casilla. Por tanto, esta posición es muy mala y la verdad es que posicionalmente es un desastre y es un apretón importante. Por tanto, digamos que esto sería como desesperado.
Así que juego alfil c8 de vuelta. Y bueno, ahora hay que tener en cuenta que vuelve a amenazar caballo c6. ¿Por qué? Porque ahora, perdón, que estoy un poco torpe. Porque ahora, como he movido mi peón a f5, ya luego no voy a poder moverlo a e5 y tener otro peón que lo defienda. Por tanto, se renueva la amenaza de caballo c6. Y aquí hice una jugada, después de pensar un rato, que conlleva el siguiente cálculo que os voy a mostrar, conlleva bastantes jugadas de pensar, y es también evitando a su vez el caballo c6. Y jugué con g3. Vale, ¿por qué no g4? Podríamos pensar que digamos que pone el peón un poco más cerca de lanzarlo contra el rey negro. Pues g4 tiene el problema de que la dama ya no puede pasar, perdón, ni a g4 ni a h5 en un futuro. Es verdad que ahora está el caballo, pero en un futuro vamos a ver que podría ser importante. Por tanto, jugué con g3. Si el negro no hace nada normal, yo sigo con alfil g2 y ya estoy poniendo mucha presión sobre la torre. Y mi rival jugó con caballo c6, que ya es perdedor, aunque su posición era muy difícil de jugar. Y vamos a ver por qué es perdedor caballo c6. Aquí yo comí en la partida, caballo por c6, dama por c6, y la clave es que puedo jugar con e5, sacrificando la torre. ¿Qué ocurre? Como vemos, el blanco tiene prácticamente todas las piezas desarrolladas, el alfil está a punto de desarrollarse, la torre también está jugando en parte, y el negro tiene muchos problemas en la diagonal a1h8. Entonces aquí el negro tiene tres opciones principales. O se come la torre, que por supuesto hay que pensarlo, o se come el peón, que hay que pensarlo, o bien quita el caballo del ataque del peón. Lo primero vamos a ver qué pasa si se comía la torre. Si se come la torre, aquí el blanco se come el caballo con el peón. Tenemos un caballo a cambio de una torre. Podríamos pensar que es malo. Pero ¿qué ocurre? Si el negro quita la dama, sencillamente nos comemos un alfil y alfil y caballo de ventaja contra una torre es mucha ventaja. Además de que este peón en e7 va a ser fortísimo. Por tanto, hay que hacer algo con este peón de f6. Si nos lo comemos con nuestro peón, atacando el alfil y amenazando volver con la dama, porque cabe decir que el blanco amenaza alfil g2 atacando la dama y la torre, el problema es que aquí sigue alfil h6 y de repente la amenaza de dama g4 y dama g7 mate es muy muy fuerte. De hecho, no hay prácticamente forma de evitarla, más que rey h8. Y tras alfil g2 atacamos la torre y la dama, tenemos ahora mismo una calidad de menos y vamos a ganar una torre limpia. Por tanto, vamos a acabar con pieza de más y la posición va a ser ya perdedora para el negro. Si en lugar de eso nos comían de peón el peón con el alfil, pues sencillamente cambiamos alfiles, de nuevo amenazamos dama g4 y tenemos dos piezas por la torre, por tanto nos tienen que comer, y ahora sencillamente alfil g2 atacamos la torre y la dama, y si dama h2 el caballo defiende bien la dama, por lo que podemos jugar alfil por a8, y si dama por e2, caballo por e2, y como vemos el blanco tiene una pieza limpia de más, a cambio de algún peón, pero que no es suficiente, y la posición sería ganadora a largo plazo. Por tanto, como vemos, ya hemos visto ya que comerse la torre no funciona. Vamos a ver qué pasa si el negro se come el peón de 5. Si se come el peón de 5, ahora lo que el blanco ha conseguido con ese sacrificio es abrir la diagonal del alfil lo suficientemente rápido. Sigue alfil g2, amenazamos ganar una torre limpia, no hay mucho más que hacer. Y el mejor intento del negro pasa por jugar con e4 y devolver el peón. Cabe decir que si pone el caballo en medio, sencillamente nos comemos el caballo, amenazamos comernos el alfil, por tanto nos come con jaque, le comemos el alfil y tras peón por, aparte de que hemos abierto la columna y de hecho nuestros peones son incluso más fuertes, jugadas como dama h5 pueden ser ya casi ganadores, sencillamente tenemos alfil por d5 y después escala torre y tendremos una pieza limpia de más. No, pieza de más no, perdón, tendremos muchos peones. Sí, tendremos una torre de más, perdón, no sé por qué he dicho que no. Así que como digo, esto tampoco valía. Vale, vamos a ver otra línea. ¿Qué pasaba si al comernos el peón jugamos alfil g2 y nos juegan e4, devolviendo el peón? De forma que, bueno, si nos comemos el peón con el alfil, por lo menos el caballo se come nuestro alfil y ya no van a perder una pieza. Pero aquí el problema es que eliminamos al defensor del peón, el caballo con alfil por f6, nos comen alfil por f6 y aquí hay dos opciones. Una de ellas es alfil por e4, que parece la más obvia, nos estamos comiendo la torre, pero tras dama c7, alfil por a8, alfil por c3, si quitamos el alfil es una calidad de más, que es mucha ventaja, y si por ejemplo nos comemos el alfil, este final por supuesto es muchísima ventaja, por ejemplo tras algo como dama d3 probablemente, para defender este peón, pero cabe decir que el negro puede tratar de buscar las cosquillas al blanco, porque su rey está un poquito más débil. Y bueno, es verdad que es una torre de más, debería ser ganador y no debería ser muy difícil,
pero como vemos aún puede patalear un poco. Sin embargo, existe una opción más sencilla en vez de comer el peón con el alfil, y es comer con el caballo, que parece un poco extraña, pero el problema es que las amenazas son aún más fuertes. ¿Por qué? Si el negro, por ejemplo, quita la torre, hacemos caballo por F6 jaque y nos comemos la dama porque era con jaque. Si, por ejemplo, quita el alfil, pues de nuevo caballo F6 jaque y nos comemos la dama negra. Si quitas la dama a algún lado, por ejemplo, no sé, a C7, te comes el alfil con jaque y luego te comes la torre limpia. Por tanto, como vemos, no hay forma de defenderlo. Además, no se puede hacer absolutamente nada para evitarlo. Por tanto, caballo por E4 es demoledor y ya no hay mucho que hacer. Y por último, vamos a ver qué pasó en la partida. Porque en la partida, tras E5, el negro no optó por ninguna de esas dos variantes y jugó con caballo D5. El alfil lo defiende el propio caballo y hay que ver cómo seguimos. Cabe decir que yo esto en la partida no lo vi, no vi caballo D5, calculé las otras dos, pero caballo D5, como vemos, no es tan crítica. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros estamos calculando líneas muy peligrosas, tenemos que calcular qué pasa si nos ganan material, por ejemplo, como era con esta o con la otra. Esta, como no nos ganan material, pues generalmente es menos peligrosa, aunque no por ello tiene que ser peor. Pero bueno, aquí sencillamente seguí con alfil por E7, me como el alfil, caballo por E7. Cabe decir que si te comen el caballo de C3, sé que tiene muchas líneas esta partida, pero es lo que tiene, te lo comes y cuando te coman con la dama, te comes el peón con el alfil sencillamente porque defiendes este otro peón muy importante y tienes una pieza de más y te estás defendiendo. Porque como vemos, si jaque sencillamente quitas el rey y aquí ya te has escondido porque este alfil ayuda muy bien a defender al rey blanco. Y esto sería una pieza de más. Por tanto, tras alfil por E7, él siguió con caballo por E7 y aquí comerse este peón probablemente se pueda hacer con tu propio peón, porque si dama por torre existe otra vez alfil G2 y te estás comiendo la torre, además de que el caballo está tocado, pero me pareció que era incluso más fuerte y más sencilla alfil G2. Atacamos a la dama y a la torre, si la quita nos comemos una torre, caballo de 5 no se puede hacer de nuevo porque nos comemos el caballo y después volvemos a comer con el alfil y no hay quien pare la amenaza a la torre, y por tanto la única opción es cerrar con D5. Pero ¿qué ocurre? Hemos conseguido meter un peón en F5 y en E5, el negro ha colocado todos sus peones en blancas con su alfil por dentro, por lo que no juega, y nosotros tenemos además la casilla de 4 para el caballo. Además de que aquí jugamos F6 y el problema es que estamos llegando ya al rey negro. Como vemos, este caballo no tiene prácticamente casillas. Cambiar peones solo favorece al blanco, porque luego el rey negro se va a quedar más expuesto y por tanto siguió caballo F5. Cabe decir que si caballo G6, H5 obliga ya al caballo a volverse a H8 y bueno, podemos imaginarnos que un caballo aquí pues no ayuda mucho a la posición, ¿no? Además de que el rey negro está casi en mate en cuanto comamos aquí o con temas como dama G4. Como vemos, es como jugar con una pieza de más. Por tanto, el juego caballo F5, atacando al peón, a lo mejor amenazando dobles, y G4. ¿Y por qué G4? Porque bueno, aquí el negro tiene dos opciones. En la partida se jugó caballo H6. Cabe decir que caballo G3 parece la crítica, pero pierde una pieza por dama E3. Atacamos al caballo, por supuesto hay que comerse la torre, pero ahora sigue dama G5 y como vemos no hay ninguna forma de evitar dama por G7 mate. La única retrasarlo es G6 y ahora tras dama H6 sigue dama G7 mate imparable y por tanto todo esto no era posible. Es decir que tras G4 lo único que puede hacer el negro es volver con caballo H6 y ahora la jugada dama D2 que ya prácticamente gana una pieza para las blancas. ¿Por qué dama D2? O bueno, dama E3 también funcionaba, ¿vale? También gana la partida. Porque dama D2 amenaza comer en G7 y luego ganar una pieza. Por ejemplo, supongamos que el negro hace algo como dama C5, ¿no? Quitándose de esta posible clavada. Nos comemos el peón, atacamos al caballo y a la torre, por tanto hay que hacer rey por G7 y tras dama G5 jaque, rey H8 y dama por H6, el blanco tiene una pieza de más y ventaja decisiva. ¿Qué más opciones hay tras dama D2? Bueno, la verdad es que no hay muchos más. Caballo por G4 fue la partida, así que ahora lo veremos. Y la otra era torre 8, ¿vale? Pero aquí el blanco tiene incluso dos opciones. Una de ellas, que yo no la vi durante la partida, pero la más sencilla, es dama G5. Y por la amenaza de mate hay que hacer G6 y tras dama por H6 va a ser mate a la siguiente. Esto era lo mejor, pero yo no lo vi. Soy así. Pero en su lugar lo que sí calculé y también gana es peón por G7, amenazamos al caballo.
Si come de rey, existe otra vez el dama G5 jaque y dama por H6, por tanto tiene que comerse el peón de G4, y ahora dama F4. El caballo vemos que no tiene ninguna casilla, lo estamos atacando, por tanto tiene que hacer H5, y ahora que el peón ya está en H5 jugamos dama G5, amenazando dama por peón y dama H8 mate, además de atacar al caballo. Por ejemplo, algo como caballo F2, pues sencillamente nos comemos esto, amenazamos mates, y como veis con este rey tan descubierto, pues va a ser mate en pocas jugadas. Y por tanto, si el negro intenta dama C5, nos comemos el peón, da un jaque para traer la dama a defender, amenazamos dama H8 y el caballo, por tanto tiene que hacer caballo H6 defendido por la dama, pero tras torre D3, dama F4 y torre F1, la dama no tiene casillas para seguir defendiendo el caballo y se va a perder una pieza y de nuevo la partida. Sé que estoy yendo un poco rápido, pero esto es que ya no es tan importante porque ya veis que hay muchas formas ya más de apretar. Y bueno, como digo, en la partida siguió aquí caballo por G4 tras este dama E2, pero tras dama G5 se amenaza mate y al caballo y no hay otra forma de pararlo que devolver el caballo. Siguió G6, dama por G4, la partida ya está sentenciada por la pieza de más. Y además el blanco amenaza entrar por las casillas negras. Siguió H5, dama G5 buscando entrar, rey H7 parándolo. Y tras alfil F3 buscando sacrificar un peón y dar mate en G7 o entrar con la dama, el negro se rindió por el ataque de mate inminente. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho la partida. Yo la verdad es que estoy bastante contento con esta, creo que es entretenida de ver. Y bueno, decidme en los comentarios si os ha gustado, si queréis que siga subiendo más de este torneo, porque ha habido varias muy interesantes, con distintos desenlaces, pero de las que se puede aprender bastante. Y bueno, espero que os haya gustado mucho, nos vemos en el siguiente vídeo, dejad un like y pues nada, hasta otra.